Estrellas de la opinión, porque tu opinión también cuenta. Yo lo decía todo el tiempo aquí. Abel Martínez, el mejor alcalde del país, acaba de ganar la precandidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para ser ya el candidato presidencial oficial de esa organización política. Abel Martínez ganó con un 60 y algo por ciento. Vamos a detallar más adelante con las informaciones del último boletín de esa organización política en un acto, en un evento que verdaderamente, como había dicho en ocasiones anteriores, es un acto, es un evento democrático que fortalece la democracia dominicana, la institucionalidad democrática, un evento que pasó sin, diría yo, contratiempos. Se presentaron dos casos particulares, uno donde supuestamente hubo una discusión entre dirigentes, algo normal. Qué bueno que eso no pasó a mayores, solo se quedó en una discusión. Y lo que publicamos también respecto a lo de la impresión de las boletas, que en sus intervenciones todos los candidatos dijeron que eso solo ocurrió allí, que el proceso se va a celebrar bien y se celebró bien y que ellos no tenían ningún inconveniente mayor con esa situación. Y qué bueno que así fue. Los resultados se dieron en tiempos récord porque se utilizaron los equipos electrónicos para el escrutinio de la Junta Central Electoral, que los prestó. También los equipos de los centros del Ministerio de Educación para que se realizaran los conteos de votos y la votación. Quiero resaltar en esto también la participación del PRM. El PRM demostró madurez política, sensatez política, la fuerza del pueblo también, porque no se inmiscuyeron en este proceso. Dejaron que esto fluyera, no vimos sus principales dirigentes hablar ni dar opinión, ni el gobierno, ni nada. Al contrario, el gobierno facilitó a través del Ministerio de Educación todos los planteles escolares para esto. Y qué bueno que esto sea así. Siempre hay dirigentes, siempre hay gente que se expresa, que trata de sacarle filo político a todas las situaciones. Vimos en las redes también gente que estaba en eso, pero la cúpula del PRM, el PRM como tal, los funcionarios del gobierno, no lo vimos. Bueno, es que en estos casos, Jaime, tú sabes que se usa el juego de la mano negra, en la que las caras visibles que tienen cosas que perder, que son representación directa del partido de gobierno, no dicen nada. Sin embargo, se ven los lacayos y las bocinas acostumbradas y los PRMistas asintomáticos incentivados a hacer ciertas cosas. Porque hay personas que sabemos que son sicarios de la comunicación y no solamente sicarios de la comunicación, sino que son como soldaditos también, que le dicen haz tal cosa y la hacen, como le ha cogido a estos mismos sicarios atacar, o le había cogido atacar al expresidente Leonel Fernández. Entre el sábado y el domingo, estas personas que sabemos que responden al PRM estaban en las redes sociales que sacando videos viejos, que atacando la figura de Abel, que inclusive el sábado en la noche yo dije en un tuit que cuando miras al conjunto de PRMistas atacando, estoy parafraseando, atacando a un precandidato de la consulta de manera específica, te dice que ese es el candidato puntero o que es la persona puntera, porque ellos atacan a quien quieren destruir. Y algo que caracteriza la mecánica de comunicación del Partido Revolucionario Moderno es destruir la moral de sus contrincantes, porque ya que con discurso no pueden, entonces lo hacen con la destrucción moral como si fueran unos sicarios. Entonces, Siempre va a ocurrir, sí, es siempre va a obvio, ocurrir, pero pero uno tiene que ver también
de el comportamiento, sobre todo en un gobierno como este, donde hay gente que se le va la chaveta a cada rato. La chaveta. Sí, se le va el seguro a cada rato y dicen cualquier tipo de cosas por ahí, y ese no fue el comportamiento de esa dirigencia tradicional, de esa alta dirigencia del PRM y sobre todo de los funcionarios. Bueno, Eh, por lo menos aprendieron de sus errores. sí, y sobre todo que no se comportaron, porque en ocasiones el PLD se comportaba de una manera totalmente contraria a esto. Explícate. A veces no facilitaba las cosas para que la oposición en su momento, que era el PRM, hiciera los procesos como debía de hacerlo. A veces, por ejemplo, en una convención le daba los plazos tarde Pero, en el calendario electoral, o sea, hacían de todo. no, pero recuerda también, porque no es un asunto tampoco de participación política, recuerda también que nosotros, cuando se dieron esos casos de manera específica, se estaban modificando muchas leyes. Entre ellas se estaba discutiendo la ley Sí, electoral, se pero el estaba discutiendo. calendario electoral siempre ha estado definido. Lo primero que hace la Junta es definir eso precisamente para evitar problemas con los partidos y para tener una calendarización, una programación de lo que va a ir ocurriendo. Entonces, si yo tal día necesito algo y tú como gobierno, por ejemplo, los planteles escolares, Ujú. yo lo necesito para el domingo, pero yo te lo apruebo justamente el último día o el día antes, tú sabes que voy a tener una No, situación que mira, me puede quedar mal algo porque te lo estoy dando venciéndose el plazo porque obligado. mira, yo tengo mis reservas ahí, porque si algo ha caracterizado al Partido Reformista, y yo me creí muchos cuentos de esos, si algo ha caracterizado al Partido Reformista no, PLD. Revolucionario, sí, el PRM, no, el PRM, es hacer mucho show y entregar y hacer cosas como yo te la entrego a última hora para después quejarme que tú no me entregas los plazos. Y casos similares vimos, por ejemplo, en pandemia, cuando estábamos en campaña, con los hospitales móviles en Santiago. Cuando se dio la pandemia, que se estaba con esto de que tenemos que tener sala de uso y móviles porque no hay capacidad, el PRM se puso a hacer un show porque supuestamente no le estaban permitiendo instalar hospitales móviles en Santiago que querían donar, pero ellos no habían utilizado los canales correctos. Ellos primero fueron a los medios para hacer un show y entonces después fue que solicitaron los canales correctos y le fueron aprobados de inmediato. Y esa es una de muchas otras ocasiones donde ellos solían ir a los medios y hacer un show y que esto y que lo otro y que esto y que lo otro, pero no habían utilizado los canales correctos ni los lineamientos legales. Entonces, hay muchos de esos puntos que probablemente fueron válidos, pero hay otros que no necesariamente fueron así. Que no necesariamente fueron así. Pero, Yo creo que en este proceso, repito, sale muy fortalecida la democracia. En este caso en particular, Abel Martínez también sale muy fortalecido. Creo que el PLD se salvó de lo que pudo ser su destrucción, lo que pudo ser además una catástrofe para esa organización a lo interno. Eh, en el último boletín que tengo aquí, que es el boletín número 5, tenemos aquí que 345.666 votos. En ese boletín se computó el 72.88%. Aproximadamente, ahí falta un 28%, un 27.12%, faltan, ¿verdad? Entonces, si le sumamos eso, aproximadamente votaron 450.000 personas en ese proceso. Casi nadie. Casi nadie. no, ¿Tú sabes lo que voten Muy 450.000 personas en un proceso con un partido en oposición? ¿Tú sabes cuántos votaron por el PRM no, en las elecciones pasadas? 500,000 y pico. No, menos, 300.000 y pico. pero Sí, el 300.000 y pico. pero el PRM nunca ha sido un partido de tener Ni el mucha. PLD. No, aparte, Claro que sí. No, aparte la en la historia prima- del PLD, oye, Claro que el sí. PLD, tú sabes que el PLD
en el único momento que llegó a ser casilla número 1 fue en el 2016, en las elecciones del 16. El PLD nunca fue casilla número 1. El PLD siempre fue casilla número 2. ¿Tú sabes por qué? Porque las alianzas era lo que le permitían el triunfo al Igual que al PLD. PRM. No, el PRM casilla número 1. Sí, sacaron De una vez. O sea, el PLD siempre ha tenido su fortaleza mayor por las alianzas, lo que el expresidente de la República, Leonel Fernández, le llamó el bloque progresista, Yo lo que quiero... que son los partidos en minoría, que eran aproximadamente 14 partidos, entre 8 a 14 partidos en determinados momentos, que le sumaban entre un 8 a un 12% a la candidatura del PLD en sus casillas. Yo lo que quiero es saber dónde están las estrellas que ellos sumaron. No, todos estos óyeme, meses. 450,000 votos. Oye, 450,000 votos. En la coyuntura actual, eso es, esos son muchos votos. Mira, yo pensaba, oye, mis estimaciones personales era entre 250,000 a 300,000 votos. Mira qué sucede. O sea, para mí fueron muy pocos después de todos los bombos y platillos que hicieron sumando estrellas. Mira qué sucede. Tenían a unos hartos hay hay varios elementos ahí. Una, es una consulta pública, eso es para la militancia prácticamente. O sea, gente del partido que cree en el partido, que milita en el partido y que está afiliado a ese partido y dice, yo soy PLDista hasta que me muera, como decía. Pero la gente que se sumaron como estrellas se afiliaron al partido. Sí, pero que pero ese partido viene de una división, exacto, que es otra cosa que tú no estás tomando en cuenta. No, pero un partido dividido. Un partido dividido. Claro, oye, pero lo de sumando con estrellas. La gente presa. Pero hay varios. No. Lo de sumando estrellas fue después de que el partido se dividió. Sí, pero claro eso es la politiquería. A ver, eso es la politiquería. Por eso. Todos los partidos agarran y dicen, sumamos tanta gente y lo que es un bulto con 10 y dicen que son 200. Pero hay varios elementos a tomar en cuenta, específicamente en esto de la consulta. Como en el del 2020, en cuanto al PRM y el PLD, la consulta del PLD, por ejemplo, ellos recibieron unos 1,000,000 y pico, 1,200,000 votos o algo así, 1,500,000 votos, y el PRM lo que tenía era como 300 y pico de votos. Pero también una estrategia que según sonaba tras bastidores usó el PRM, que ha estado usando desde el 2018, cuando le dio la presidencia de la Cámara de Diputados a Radamés Camacho, fue el apostar por la división del PLD. ¿Cómo apostar por la división del PLD? Apoyar lo contrario al Danilato. Me explico. Como en las elecciones del 2020, el padrón del PRM era cerrado y el padrón del PLD era abierto, los PRMistas en muchos casos, según sonaba por ahí atrás, agarraron y ya sabían que Luis Abinader iba a ser el presidente porque ya eso estaba determinado. A mucha otra gente ellos movilizaron a votar en contra de lo que quería el Danilato para construir la división. Igual hicieron con Radamés Camacho y la presidencia porque en ese momento había un acuerdo interno entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que era que un año le tocaba la presidencia de la Cámara de Diputados a uno y en la otra gestión le tocaba la presidencia de la Cámara de Diputados a otro. Y en el caso de Radamés Camacho le tocó 2 veces consecutivas al danilismo. Entonces ahí empezó como a resarcir esa pequeña división que ellos tenían, ese pequeño escozor, empezó como a florecer más. Y el PRM, si ustedes buscan la votación de cuando se le dio la presidencia a Radamés Camacho, el PRM formó parte de esa afirmación de la presidencia. Hay otro detalle, señores, y es que la nómina pública tiene aproximadamente 800,000 empleados en todos sus niveles, descentralizados, centralizados, etcétera. De esos 250,000, de esos, 800,000, deben de haber entre 200 a 250,000 que son del PLD, que están trabajando en el gobierno. Y tú sabes algo, esa gente no fueron a votar. Pero esa gente en las elecciones generales van a ir a votar por el PLD. No fueron a votar porque no quieren que lo cancelen. Porque no quieren que le manden una foto yendo a la consulta del PLD. Exacto. A su jefe, porque hoy lunes lo cancelan. Entonces yo considero que son bastantes votos, 450,000 votos, en un PLD
que salió del poder con el descrédito y en el peor momento de su historia, con gente presa, con amenazas de que le van a entrar a otros allegados y dirigentes presos, de una división sin recursos económicos del Estado, como ellos acostumbraban. Sí, está fuerte, mira, y también otro elemento importante a ver es el siguiente, es ahora es que empieza verdaderamente la política. Porque Sí, ahora que ya los tres partidos punteros, las tres fuerzas políticas tienen definidos a sus candidatos presidenciales, porque estamos hablando de que el PRM de por sí va a apoyar a Luis Abinader y sus 4 años más. Que la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel Fernández o tiene a Leonel Fernández. Y el PLD ya definió quién será su candidato. Y el valor agregado que muestra Abel Martínez es el siguiente. Por ejemplo, Margarita Cedeño, la ex vicepresidenta, ella representaba este viejo modelo político y representaba todo lo que era el danilismo o el danilato, como lo dicen algunos. Pero Abel Martínez se vendría a convertir el candidato presidencial más joven. es así, y es el primer candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana nacido después de la dictadura de Trujillo. Exactamente. Entonces, hay una generación que es la mayoría, porque nosotros tenemos más de un 60% de menores de 40 años. Hay una generación que quiere cosas frescas, que echó los dientes, se ha pasado la vida viendo a Danilo Medina, viendo a Leonel Fernández, viendo a Hipólito Mejía, y que quiere algo fresco. Y esto le da un valor agregado al juego porque Abel Martínez no es necesariamente lo que era el PLD, independientemente de todo. Como Y que hay que resaltar ahí mismo que Abel Martínez tiene logros políticos, tiene también, conocimiento del Estado, tiene una trayectoria política de resultados, específicamente en la gestión municipal que desempeña en Santiago de los Caballeros, donde Abel, una ciudad que estaba sumergida en la basura, en el desorden horrible, por varios alcaldes que habían pasado, porque no fue un solo, varios alcaldes que habían pasado y eh, lamentablemente tenían esa ciudad destruida y Abel Martínez recuperó esa ciudad, hizo un trabajo que es evidente, que es resaltado y que en el peor momento tuvo que enfrentar a Abel Martínez no solo a la oposición no, sino internamente. internamente, porque Danilo Medina le puso 2 candidatos que a la gente se le olvida. Y mucha gente que opina no ve los detalles intrínsecos de la política. Por ejemplo, Danilo Medina, lo primero que hizo fue que Abel Martínez le mutiló Santiago. Se lo cortó. Recuerden que hay un distrito municipal que se llama Santiago Oeste, que Abel no tiene nada que ver con eso ya. Sí, que se separaron en el En 2018. contra primero del propio Abel Martínez y en contra de los sectores más pujantes de Santiago que estaban en contra de esa decisión. Y Danilo Medina se impuso. Danilo Medina le impuso a Fernando Rosa y le impuso a Monchi Rodríguez, que se murió de un infarto, que era director de pasaportes y que fue director, creo, de los comedores económicos, si mal no recuerdo. Se lo tenía ahí, haciéndole campaña con todos los recursos, buscando la dirigencia, comprándole los dirigentes. ¿Tú sabes qué? Le ganó a eso a Abel Martínez. Mucho a poco. Y logró ganarle al PRM en la ola más grande del PRM y en el momento más desfavorable del PLD. En contra del propio Danilo, en contra del PRM, en contra de todo. Y fue uno de los pocos alcaldes del PLD que logró sobrevivir y ganar. Sí. Pues la gente ya se le olvidó el Cebán y esa ola. Sí, y el Cebán, y el Cebán, y el Cebán, y que el PLD desacreditadísimo y toda su gente. Y Abel Martínez logró ganar a eso. Yo no me confiaría ni subestimaría a una gente así. Yo no lo subestimaría. Pero también súmale el hecho del marcarlo como leonelista.
también. El decir que él respondía a Leonel, que él era como ¿cómo es que le dicen? Como un espía del leonelismo que iba a dividir el PLD. Y es válido. En la política nunca se sabe. Exacto, nunca se sabe. Porque así mismo como Margarita y Francisco Domínguez Brito respondían a Danilo, sabemos que Abel tiene una relación tiene una relación de afectiva. amistad y de afectiva con Leonel. Entonces, y de mucho respeto entre ambos. Aquí yo no voy a meter la mano en fuego. Yo no estoy metiendo la mano en fuego tampoco. Pero Abel es Abel, señores. Exacto, yo no estoy metiendo la mano en fuego Abel es Abel. Leonel no tiene nada que ver con eso. Yo lo que estoy diciendo que él sobrevivió. Abel es Abel. Lo que yo estoy diciendo que él sobrevivió todo eso y que al parecer, como bien dice Jaime, él está tratando de construir su propia carrera política porque no creo que vaya a ser lo mismo debajo del manto del líder. Porque todos sabemos que es lo que es. Yo lo que sé es que ahora vamos a escuchar a las feministas quejándose de que en República empezaron Dominicana... ya Sergio habló, ¿tú viste el tweet? No. Pero no. ella apoyaron a Margarita, ella. O a Karen, no, Karen. Margarita no, está bien. Había otra mujer. Pero a Karen y a Marisa Hernández, Ajá. ¿por qué no la apoyaron? ¿Quién es Marisa Hernández? La que estaba aspirando. Pero yo no, ¿quién es? Tuche, tenemos varias llamaditas, vamos a escuchar lo que piensa nuestra audiencia. Vamos a escuchar a las feministas con esto y también yo creo que Margarita debe de quedarse en su casa, ya descuidó su familia por estar en politiquería, se quedó sin candidatura, traicionó a su esposo, o sea que dio todo. La realidad de son datos, hay que dar. Dio todo y se quedó sin paleta y sin chuflay. Como yo guardé un tuit anoche para tuitearlo hoy en la misma dirección de lo que acaba de decir nuestra amiga Noelia. Perdió su familia, perdió su esposo y perdió la consulta. Bueno, yo quiero escuchar lo que dice. Pero se quedó con los sombreros. Se quedó con, Dios mío, esto es personal. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Buenos días. Bueno, igual yo me voy a abstener. Y dice la mala lengua que se quedó ahí con una... No fue Margarita con algo importante que tiene que ver con los sazones. Mira, esa parte, yo siempre he evitado hablar como de las cosas así. Vamos a escuchar qué piensa nuestra audiencia. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Bueno, parece que hay algo. O hay un boicot, tal vez tienen un call center, la gente del DICON, para llamar, que ponen a llamar gente precisamente para eso. Mira, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Sí, porque hay llamadas que entran, Claro, hay llamadas que entran. Yo decía que parte de lo que el PLD sobrevivió fue toda esta subdivisión, pero también es válido destacar cómo demostraron unidad como partido, o sea, cómo se pusieron todos detrás. Y vamos a ver obviamente qué pasa más adelante, porque ahora todo está fresco, como que todo de color de rosa, como que vamos a demostrar unidad y vainita. Pero recordemos que el candidato presidencial es quien determina la dirección que llevará la campaña. Y cuando se empiece a determinar, hay que ver qué tanto escozor demuestra en los compañeros que ahora se ponen detrás. Sí, ayer hay que resaltar que Margarita no estuvo en la proclama. Ridícula. Estaban todos los precandidatos. Estaba Domínguez Brito, estaba Karen Ricardo, estaba doña Marisa Hernández, Abel, pero no estaba Danilo Medina. Estaba Margarita. Danilo Medina estaba allí también, estaba Charlie Mariotti, estaba gran parte del comité político. Señores, y se desmonta también la teoría, porque eso sí era una teoría de conspiración, de que Danilo Medina se metería. Ahora, por ejemplo, yo hablé aquí que hubo un algoritmo ahí medio extraño. Sí, pero como yo decía, eso ocurrió en un lugar, se solucionó y qué bueno que fuera así. Se solucionó porque se dieron cuenta. Claro, y qué bueno que fuera así, pero también debo de decir que en ese mismo orden, Danilo Medina demostró que no se metió en eso. Y los resultados están ahí, no se metió en eso, dejó que todo fluyera. Parece ser que Danilo Medina aprendió
de lo que hizo en las elecciones pasadas, donde impuso un candidato que no era el candidato que esas bases querían. Ni estaba preparado. Ni estaba preparado para eso también. Y entonces vimos el resultado. Recuerda lo que yo dije acá cuando tú mencionaste que Yomaira había apoyado a Abel en San Juan. Claro. Que yo dije que cuidado si le mandó esa porque Claro. sabe que él va a No, ganar. y que mira qué pasa también. Porque hay algunos que existen dos cosas. ¿Qué hicimos aquí? Y en mi caso particular, yo advertí de lo que es Danilo Medina. Danilo Medina es tramposo. O sea, el danilismo y lo que conocemos, cómo operan esa gente a lo interno, son tramposos. Los bicuces son tramposos. Y Abel debía de cuidarse de eso. Y se cuidó, porque su vocero el día anterior señaló con nombre y apellido a una gente. El vocero de Abel el día anterior hizo un tuit que señaló. ¿Cuál es el vocero de él? El vocero de él es Fernando Ramírez, comunicador. Busque el tuit donde él señaló, y los medios resaltaron, específicamente en el Nuevo Diario resaltamos eso de inmediato, ese tuit, donde él resaltó al que estaba en la OTI, ¿cómo es que se llama? Armando García. Él dijo que Armando García tiene desde 1990, desde cuando Balaguer, haciendo trampa y fraude, y haciendo su fullería, con nombre y apellido. Entonces, no solo era una teoría de conspiración, también el propio candidato y su propio equipo tenían señales. El tuit dice textualmente: desde los tiempos de Balaguer, un personaje siniestro ha logrado escalar hasta lo más alto sin acento, se me metió el espíritu de Curry, más alto del en línea por sus dotes para actuar en la sombra, tergiversando resultados electorales. Esta vez, la historia no se repetirá, Armando García P. Estamos alertas y preparados. Mucho cuidado. También hay que decir, señores, ustedes vieron los tweets de los progres diciendo que ganó Abel, que es nacionalista, ultranacionalista, que ganó la ultraderecha, que si yo qué, muchísimo disparate. Así es, lo hemos visto. Ya han dicho que estas elecciones vienen feas, algunos de los progres comunistas, socialistas de la izquierda dominicana. Que siguen llorando. Le toca llorar. Abel creo que debería de pararse al frente de cada una de sus pronunciamientos, defender sus posturas, defender que el PLD ha recapacitado en algunas cosas y defender también la dominicanidad que él ha defendido desde siempre. Abel ha sido coherente con este tema. Cuando vino una comisión de Estados Unidos aquí a querer intrometerse con injerencias, ¿tú sabes qué? Abel se lo dijo de frente. Lo mandó a Freitusa. Lo mandó a Freitusa de ahí, le dijo de frente que aquí no, con el tema haitiano. Que del tema haitiano y de lo que le pasa a la República Dominicana, sabemos los dominicanos. Y eso hay que resaltarlo. Resaltarlo porque no es un populista de que ha tomado el tema, como vemos candidatos que se montan en una onza, que se montan en el metro y más nunca tú lo ves que hacen eso, o que toman un tema sencillamente por la coyuntura electoral. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.